Continuando con nuestro módulo 3, implementando índices en SQL Server 2012, vamos con esta segunda entrega o este segundo video y ya particularmente empezaremos a hablar de los índices cluster. Aprenderemos un poco cómo crear índices cluster y conoceremos un poco más sobre la definición de un índice cluster y la funcionalidad que podría llegar a tener al momento de hacer búsquedas. Pero antes de empezar a hablar sobre un índice cluster, pensemos en un concepto llamado el heap o el montón en español. Un heap, un montón, básicamente hace referencia a una tabla que no posee un índice o un índice cluster como tal. ¿Y qué lo hace un heap? Pues básicamente que la información va agregándose como venga llegando, sin un orden en específico, lo cual va a dificultar de una u otra manera las búsquedas en nuestra base de datos. Entonces en eso consiste un heap, donde ya directamente nuestra especie de árbol, por llamarlo de alguna manera, tiene como el nodo principal donde tenemos la información de los datos y ya en la parte inferior tenemos las páginas donde están los datos relacionados con los índices. Digamos que esta no es una buena práctica, por lo general deberíamos tener un índice cluster para al menos poder ayudar de una u otra manera a hacer las búsquedas. Pero bueno, ya que estamos hablando de un índice cluster, es una muy buena oportunidad para que definamos o entendamos qué es esto del índice cluster. En primera medida, el índice cluster es una estructura a nivel de tabla en SQL Server que nos va a ayudar a facilitar las búsquedas. Y un buen ejemplo para entender qué es un índice cluster es un directorio telefónico. Pensemos en un índice, en un directorio telefónico y en la información que este directorio podría llegar a tener. El directorio telefónico tiene la información ordenada basado en un criterio particular y es pasada de manera ordenada alfabéticamente por los apellidos y luego por los nombres. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay un orden sobre los datos, pero como particularidad el orden es físico. ¿Qué quiere decir que sea físico? Que ustedes siempre al principio van a encontrar la A, luego encuentran la B, luego encuentran la C y al final encuentran la Z, pero de manera física. La información la tienen ordenada por primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Ese es el orden como tal físico que le podemos dar a los datos. Y por ende eso nos ayuda a entender un poco que solamente podemos tener un índice cluster por tabla. En nuestro ejemplo solamente podríamos tener un índice cluster por el directorio telefónico. Recuerden, tenemos un índice que ordena por apellidos. Imagínense que ahora crean un índice que ordene por los números telefónicos. Como nuestro ordenamiento es físico, en caso de poderse ordenar por los números telefónicos, ¿cuál va a ser el efecto de los apellidos? Que los apellidos se van a desordenar. ¿Eso qué implica? Que perderíamos la funcionalidad del primer índice que era por los apellidos. Es por eso, esa es la razón fundamental por la cual solamente se puede crear un índice cluster por tabla. Ahora bien, ¿cuál es la funcionalidad del índice cluster? Cuando nosotros realizamos búsquedas a una tabla, el optimizador de consultas de SQL Server lo que persigue básicamente es identificar cuál es el índice cluster de la tabla y por ese índice cluster es que va a comenzar a realizar las búsquedas en la tabla en cuestión. Entonces va a realizar las búsquedas por el índice cluster y posteriormente entrará a buscar los demás índices que encuentre identificados. Si no tenemos un índice cluster, le toca irse al heap o al montón. ¿Eso qué implica? Que la búsqueda va a tardar muchísimo más. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se crea un índice cluster? Hay varias formas de hacerlo. La primera, cuando ustedes crean una tabla y una de las columnas de esta tabla es una llave primaria, un primary key, y no especifican nada diferente, esta llave primaria automáticamente crea un índice cluster. Eso ya es inmediato. ¿Listo? La segunda forma, crean la tabla, por ejemplo logdata, logid de tipo entero identity, observen que aquí no le hemos dicho que es llave primaria, logdata, xml not null, la otra columna, y posteriormente alteramos la tabla para agregar un constraint de tipo primary key. ¿Listo? Y la última es ya pues con la instrucción create clustered index,
cluster lock time on dbo.locktime locktime id, en donde estamos creando un índice cluster por la columna locktime id. Hay algunas particularidades en cuanto a la creación de índices. Por ejemplo, ¿cómo borrarlo? Para borrar un índice es drop index, el nombre del índice, on la tabla donde está creado, o si lo crearon como llave primaria, simplemente le dicen alter table, el nombre de la tabla, drop constraint y el nombre del constraint primary key que crearon particularmente. Otra de las consideraciones importantes, cuando hablábamos de reorganización y reconstrucción de índice, estaba por debajo del 30, si estaba por encima del 30%. Si lo que quieren es reconstruir un índice, la instrucción es alter index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla, rebuild. O reorganize si lo que quieren es reorganizarlo. Ahora bien, si lo que quieren es hacer la reorganización o la reconstrucción para todos los índices de una tabla, sería alter index all on dbo.locktime rebuild. Esa sería como la forma, o reorganize dependiendo de lo que quieran hacer, pero esa sería la forma para aplicar la funcionalidad a todos los índices de una tabla. Otro tema clave de los índices. Recuerden que cuando hablamos de índices, los índices en cuestión, vamos a abrir por aquí una herramienta llamada Paint, que de pronto ustedes conocen un poquito más. Vamos a volver a trabajar con Paint un rato. Cuando ustedes crean índices, recuerden que el índice como tal en realidad son páginas de información, en donde tenemos todos los datos, tanto del índice como de los datos como tal. Y estas páginas tienen un tamaño de 8 kilobytes. Entonces digamos que ese es el tamaño relacionado con las páginas. Ahora bien, hay un tema aquí bien interesante que nos habla sobre el espacio libre en los índices. Una característica o una componente llamada fill factor que pueden observar acá, y es un porcentaje. Es un porcentaje de lleno de las páginas. Cuando yo le digo al índice que el fill factor es del 70%, le estoy indicando que máximo va a llenar hasta el 70% de la página. Es decir, algo como esto. Y que el 30% restante, este 30% que ustedes observan acá, lo va a dejar libre. Es decir, cuando yo empiece a hacer inserciones, ¿cierto? Él va a empezar a escribir en ese 70% de la página. Y escribe solamente en el 70%. Si se llenó ese 70%, continúa con el 70% de la siguiente página. Y así hasta que llene cada una de las páginas particulares cuando nosotros simplemente estemos haciendo inserciones. Y entonces, ¿para qué sirve ese 30% libre? Fácil, cuando necesitemos hacer una modificación en alguna de las páginas, una actualización, una eliminación o algo por el estilo, él va a intentar o lo va a hacer en ese espacio libre que reservamos particularmente para procesos de modificación de datos. Y así, si no se está llenando toda la página, cuando hagamos una modificación no se tiene que ir hasta el final donde encuentre una página y un espacio libre para escribir, sino que lo puede hacer inmediatamente en la misma página. Lo cual nos da a entender que cuando colocamos un fill factor pequeño, como por ejemplo un 30%, que podría ser este espacio, significa que vamos a escribir solamente en este 30% y vamos a dejar un espacio muy amplio para procesos de modificaciones. Este comportamiento es típico en sistemas OLTP o sistemas transaccionales. En cambio, cuando yo especifico un fill factor muy grande, como un 80-90%, hacemos referencias a sistemas donde vamos a hacer solamente inserciones y son muy pocas las modificaciones que se pueden presentar, como por ejemplo una bodega de datos que estaremos tocando en otro curso más adelante, ya cuando estemos detallando temas asociados a inteligencia de negocios. Entonces, en conclusión, un fill factor bajo para sistemas transaccionales, un fill factor alto para sistemas históricos, como por ejemplo sistemas de bodegas de datos. Y a eso hacemos referencia con este fill factor que tenemos acá. En este caso son 70%. ¿Listo? Ahora bien, no todas las columnas y no todos los tipos de datos de columnas sirven
para crear un índice clúster. Los tipos de datos más pertinentes o más óptimos para este tipo de argumentos son los tipos de datos típicamente numéricos. Un entero, un begin, son como los tipos de datos que más se acomodan a este tipo de propiedades, siempre y cuando el entero y el begin sean autonuméricos. ¿Por qué? Porque recuerden que la información está ordenada físicamente. Si ustedes colocan un atributo autonumérico, pues siempre va a estar ordenado. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así sucesivamente. Nunca vamos a tener el problema de que se encuentre la información desordenada o que se agregue en un orden totalmente diferente. En cambio, si ustedes crean un índice clúster, por ejemplo, sobre la columna número de identificación del cliente, ahí vamos a tener un problema, porque primero, cada vez que ingresemos un cliente, tengan la seguridad que ustedes no los van a ingresar ordenados por el número de identificación. Más, sin embargo, que sí va a causar que cuando intenten insertar un número de identificación que se encuentre en la mitad de los demás, SQL Server pues se tiene que tomar un tiempo adicional ubicando la posición exacta donde debe dejar el dato y por consiguiente fragmentando el índice. Entonces la recomendación más clara acá es que el tipo de dato que utilicen sea un entero o un begin, siempre y cuando esa columna sea identity, o sea autonumérica, o de una u otra manera ustedes garanticen que la información siempre llegue ordenada. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo crear índices clúster. Aquí en la base de datos TempDB me voy a ubicar, voy a crear un esquema llamado relationship y sobre ese esquema vamos a crear algunos objetos. Por ejemplo, una tabla llamada table heap. ¿Por qué se llama table heap? Porque básicamente no tiene un índice clúster relacionado. Observen, tiene el application ID de tipo entero identity, applicant name de tipo nvarchar, email address de tipo nvarchar, reference ID de tipo unique identifier y comments de tipo nvarchar. ¿Listo? Este es un heap porque no tiene índices creados. Vamos a crear una tabla que ya tenga un índice clúster asociado a la tabla. La tabla se va a llamar table.applicationID con un application ID, applicant name, email address, reference ID, comment. La tabla es muy similar, ¿cierto? Con todas las características, pero posterior a la creación voy a crear un índice clúster que se llame applicant ID sobre la tabla application ID y en la columna application ID. Y creamos el índice clúster y eso evita que nuestra tabla se vuelva un heap. ¿Ok? Otro ejemplo donde creamos un índice pero sobre la columna correo electrónico. Tengo la tabla de aplicantes, ¿cierto? Y el índice clúster lo creamos sobre el correo. ¿Se puede? Sí, sobre todo porque una de las características importantes que debe tener un índice en lo posible es que sea único, ¿verdad? Pero que sea numérico. El problema del email address es que la información pues nunca va a venir ordenada alfabéticamente por el correo. Por ende, cada vez que usemos registremos un dato en esta tabla, bueno, ya lo hemos creado, cada vez que registremos un dato en esta tabla, él va a intentar ubicar, no, ni siquiera va a intentar, va a hacerlo, va a agregar la información ordenada por los correos. Es decir, que le va a tomar un tiempo considerable ordenar la información e insertarla en el lugar que le corresponde. Ahora vamos a crear una tabla, la misma tabla, un nombre diferente con las mismas columnas, pero en este caso el índice va a ser por reference ID, que es una columna de tipo unique identifier. También se puede, pero como ustedes saben tiene algunos inconvenientes el unique identifier por la sencilla razón de que este tipo es el tamaño, ¿cierto? Que es un tamaño pues bastante grande, bastante considerable, y que el unique identifier de pronto puede ser un poco volátil al momento de generar los valores que se requiere.